y este capítulo podemos titularlo: Estemos atentos a lo que Dios nos está diciendo acerca del fin. Es una exhortación para que cada uno de nosotros pueda estar atento a lo que Dios nos dice a través del libro de Daniel con respecto al tiempo del fin. En el estudio de hoy vamos a ver cómo Dios nos da algunos pequeños detalles, Dios nos da algunas pequeñas profecías acerca del tiempo del fin, y que es muy importante que nosotros podamos estar atentos. Daniel capítulo número 8, versículo número 1, dice así: En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Aquí ya nos está hablando acerca del tiempo en el cual esa visión le es dada a Daniel. En el capítulo número 7 estuvimos viendo cómo la visión anterior le fue dada a Daniel precisamente en el primer año del reinado de Belsasar. Dice Daniel capítulo número 7, versículo 1. Dice Daniel capítulo 7, versículo 1, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Ahora han transcurrido 2 años más después de aquella primera visión, porque dice el versículo número 1 del capítulo 8, en el año tercero del reinado de Belsasar. Es decir, que ya han pasado 2 años. Y este capítulo 7 y este capítulo número 8 van de entre los capítulos número 4 y número 5 del libro de Daniel. Es decir, estamos siguiendo atrás en la historia, porque en el capítulo 6 vimos ya el reinado de los medos y los persas, de Darío, de Ciro. Sin embargo, estamos yendo atrás en la historia. Dios estaba a punto de darle a Daniel otra visión acerca del futuro. Daniel recibiría esta visión despierto, no dormido, como lo recibió en el capítulo número 7. Veamos entonces en qué consiste esta visión. Y vamos a leer del capítulo 8 de Daniel los versículos del 2 al versículo 14. Y dice así: Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, en la capital del reino, en la provincia de Elán. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino uno hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó hasta el carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos, notables hacia los 4 vientos del cielo. Y vi, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército
junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Bueno, aquí ya Daniel nos está contando esa visión que ha tenido. Noten ustedes cómo en el versículo número 2 dice: vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa. Daniel estaba físicamente en este momento de la historia en Babilonia, pero en su visión él se encontraba a aproximadamente 350 kilómetros al este, en lo que hoy en día es Irán. Estaba en Susa, como dice el versículo 2, una de las capitales del imperio babilónico en este tiempo. Mientras estaba parado a la orilla del río que entra por la ciudad, tuvo Daniel esta visión. Esta visión nos habla de dos cosas. Uno, un carnero, en el versículo número 3. Y en segundo lugar, un macho cabrío, en el versículo número 5. En esta visión, el carnero y el macho cabrío deben haber sido, por supuesto, mayor del tamaño normal, tal vez del tamaño de una montaña, para que de esta manera Daniel pudiese verlo, cómo esos animales corrían de un lugar a otro de la tierra, como dice el versículo número 9. Dice el versículo 9: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Está dando detalles cómo esos animales corrían de un lugar a otro, ahí en esa parte del Medio Oriente, y cómo iba hiriendo a otras naciones. Es decir, que esos animales debían ser mayor del tamaño normal. Algunas características que nos da este pasaje acerca tanto del carnero como del macho cabrío son las siguientes. Nos dice que el carnero tenía 2 cuernos. Nos dice que uno de esos cuernos era más alto que el otro. Vamos a ver qué significa todo esto. También nos dice que el más alto creció mucho después, y que hería y que hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Vamos a ver a quién se refiere ese carnero y qué significan esos 2 cuernos y que uno creció. También nos habla acerca del macho cabrío y dice que venía sin tocar tierra. Y esa expresión habla de la velocidad, de la rapidez con la cual venía conquistando ese imperio. Dice que el macho cabrío tenía un cuerno bien notable, y que ese cuerno se levantó contra el carnero y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Luego el macho cabrío se engrandeció, en su mayor fuerza su cuerno fue quebrado. En lugar de ese cuerno le salieron 4 cuernos. Vamos a ver qué significa todo eso. Y uno de esos cuernos, pues salió uno pequeño que se engrandeció. Hablando de este cuerno pequeño, nos dice este pasaje lo siguiente, que quisiera que memorizáramos. En Daniel capítulo 8, versículos 10 al 12, de ese pequeño cuerno que salió de uno de esos 4 cuernos que tenía el macho cabrío, nos dice lo siguiente, del versículo 10 al 12. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Sabemos que Nabucodonosor había destruido aquel hermoso templo que construyó Salomón en sus días. El rey Salomón construyó el primer templo de Jerusalén y lo terminó precisamente en el año número 957 aproximadamente antes de Cristo. Y aquel hermoso templo fue destruido por Nabucodonosor, fue destruido por los babilonios en el año 586 antes de Cristo.
En ese momento de la historia, cuando Daniel está escribiendo este capítulo número 8, el templo no existía. Pero la profecía nos está diciendo que existirá. Y por supuesto, posteriormente a su derrumbe, fueron 70 años de cautiverio. Y después de esos 70 años, el templo nuevamente fue construido o reconstruido al frente de Zorobabel. Fue reconstruido y terminado en el año 516 a.C. Si nosotros leemos el libro de Esdras, dejen marcado Daniel capítulo 8 y vamos al libro de Esdras, capítulo número 6, versículo 14 y 15, y nos habla precisamente de la culminación de la reconstrucción del templo. El libro de Esdras, capítulo número 6, versículo 14 y 15, nos habla de que precisamente ese templo del cual sería profanado, nos está diciendo Daniel en el capítulo número 8, que no existía en ese momento ese templo, pues llegó a ser reconstruido. Dice Esdras capítulo número 6, versículo 14 y 15, y los ancianos de los judíos se edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageos y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Es decir, el templo se terminó de construir para esta fecha y sería el año 516 antes de Cristo aproximadamente. Así que antes de estudiar la interpretación a estas profecías, sabemos que se está hablando de un templo posterior. Este templo iba a ser profanado por un tirano que desafiaría a Dios y echaría por tierra la verdad. En esta visión nos dice que hizo cuanto quiso y prosperó. En cualquier época, muchas veces, las personas que se oponen a Dios prosperan, aunque por un tiempo, por un espacio de tiempo. Por ejemplo, si leemos el Salmo número 73, miren lo que el salmista escribió esta gran verdad. Dice el Salmo 73 del versículo 1 hasta el versículo número 9, el salmista está mirando cómo los malos prosperan, aquellos que viven de espaldas a Dios prosperan. Y dice el Salmo 73, versículo 1 al 9, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de grosura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Dice el versículo 12, he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Pero dice también que es por un corto espacio de tiempo, porque dice ahora el versículo 17 de ese Salmo 73, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. El 18, ciertamente los has puesto por deslizadero, en asolamiento los harás caer, etcétera, etcétera. Y ahora vemos que este pequeño cuerno que crece, ese pequeño cuerno prospera. Sin embargo, hace el mal y prospera. Un poco más adelante veremos a qué se está refiriendo este pasaje. Vamos a ver ahora que esta visión de Daniel, gran parte de esa visión es para el futuro, para el tiempo del fin. Dice Daniel capítulo 8, versículo del 15 al 19. Daniel capítulo número 8, versículo del 15 al 19 dice: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno
con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Gabriel es un ángel. Este ángel está bien cerca de Dios. Siempre aparece como mensajero enviado por Dios. Por ejemplo, si vamos a Lucas capítulo número 1, vamos a ver que Gabriel fue usado por Dios para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista. Lucas capítulo número 1. Lucas capítulo número 1. Vamos a ver cómo él fue usado para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista. Del versículo número 11 al versículo 13, Lucas 1, del 11 al 13 dice: y se le apareció un ángel, este es a Zacarías, mientras estaba ofreciendo el sacerdocio allá en el templo de Jerusalén. Dice esto: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Versículo número 19. Dice: respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Es decir, Gabriel es un ángel de Dios, es un mensajero de Dios, donde Dios le envía con algún mensaje, con algún propósito, y dice que es un ángel que está siempre delante de Dios. Pero él también anunció el nacimiento de Jesús. 6 meses después, él anuncia el nacimiento de Cristo. En Lucas capítulo número 1, versículo 26, dice: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y bueno, ahí habla a María y le habla acerca de la anunciación del nacimiento de Cristo. Y este mismo ángel ahora lo encontramos hablándole a Daniel, hablándole acerca de la interpretación de toda esta visión que Daniel ha tenido. Gabriel le dice a Daniel que la visión tenía que ver con el tiempo del fin. Luego le da el significado del cuerno, del macho cabrío y del cuerno aquel pequeño que se engrandeció, que lo vamos a ver ahora en Daniel capítulo número 8, del versículo 20 al versículo 27. Dice así: en cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al carnero que fue quebrado, y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando las transgresiones lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión, y no la entendía.
Ahora vemos que Daniel recibe la interpretación de esta visión. Daniel quería saber el significado, por supuesto, de esta visión. Ahora, el sueño de la imagen de Nabucodonosor, en el capítulo número 2, vimos que era como la base para entender las demás profecías del libro de Daniel. Y vimos en aquella profecía del capítulo número 2 del libro de Daniel, cómo esa profecía hacía énfasis en 4 imperios, en 4 reinos gentiles que iban a gobernar, y que luego esos reinos gentiles iban a ser reemplazados por el reino de Dios. Aquella piedra que fue cortada de una cantera, no con mano humana, que vino, golpeó la imagen en los pies y desmenuzó todos aquellos materiales, y esa piedra fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Habla del reino de los cielos, que será el último reino y para siempre que existirá. El sueño de Daniel de las 4 bestias en el capítulo número 7 se concentra en el 4º imperio, en el imperio romano, y cómo habla de esa bestia que era horrible, que era espantosa, que era terrible, que no había ningún animal sobre la tierra para describir aquella bestia, que dice que tenía 10 cuernos, y que luego salió otro cuerno pequeñito que luchó contra 3, que lo derribó, y que al final ese cuerno pues llegó a coger todo el poder, toda la autoridad. Se centra allí, esa visión del capítulo 7 se centra allí en ese 4º imperio, y que luego pues será destruido por el reino de Dios. La visión de este capítulo número 8 nos da más luz sobre lo que sucederá con respecto al 2º y al 3er imperio. No solo se describen con detalles y se identifican, sino que dice en el versículo 20 que ese carnero era los reinos de Media y Persia, que se unirían para formar un imperio, los medos y los persas. Y en el versículo 21 nos dice que ese imperio caerá ante Grecia. O sea, cómo ahora nos especifica. Recuerden que siempre van a más. Estas visiones, estas revelaciones que nos está dando Dios a través del libro de Daniel, cada vez nos va revelando más cosas. Y la otra profecía o la otra visión construye sobre la anterior. Nos va dando más detalles. Solamente se nos había identificado el primer imperio, el imperio babilónico. Y en Daniel capítulo 2, versículos 37 y 38, en aquella visión, en aquella imagen que vio Nabucodonosor, de aquella gran imagen de diferentes metales, que ya hemos hablado mucho de ella. En Daniel capítulo número 2, versículos 37 y 38, cuando Daniel está interpretando la visión para el rey Nabucodonosor, Daniel le dice acerca de esa cabeza de oro, le dice lo siguiente: tú, oh rey, eres el rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Es decir, en la imagen de Nabucodonosor, aquella cabeza de oro representaba, simbolizaba al reino de Nabucodonosor, a los babilonios, que gobernaron absoluto. Y luego, aquella visión era, recuerden, los brazos y el pecho de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, los dedos y los pies, mitad de hierro y mitad de barro cocido, era la imagen, y que habla de diferentes reinos que sucederían, que irían después de los babilonios. El imperio persa, o el imperio medo-persa, vamos a hablar de él y decimos lo siguiente: Babilonia, en este momento del capítulo número 8, Babilonia estaba a punto de caer, y se predice ahora que los sucesores, los medos y los persas, unirían sus fuerzas para formar un nuevo imperio. Los persas serían la parte dominante y el imperio se conocería mundialmente como el imperio persa. La naturaleza dual del imperio se ve reflejada en los 2 brazos de plata de Nabucodonosor. 2 brazos, 2 reinos para formar un imperio, siendo un imperio o un reino de eso, el persa, superior, más fuerte que los medos. Y se ve también representado en Daniel capítulo 7, nos lo vamos a leer en el versículo número 5, cuando vimos que el oso se alzaba más de un lado que del otro. Aquel oso se alzaba más de un lado que del otro,
significa que uno de esos dos reinos iba a ser más poderoso, que es el imperio persa. También los dos cuernos de aquí del versículo 3, que lo vamos a leer dentro de un momento, los dos cuernos del carnero se identifican como Media y Persia. Aquí en el versículo 20, 8:20 lo dice, siendo Persia el más grande de los dos. Por ejemplo, en Daniel capítulo 8, versículo 3, el 3 dice, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos, los medos y los persas. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Ese cuerno más alto significa que el imperio persa era más poderoso. Ciro fue el que estaba al frente de ese imperio y fue precisamente el que conquistó Babilonia por el año 539 a.C., desviando el río Éufrates, haciendo un canal y entrando por el lecho del río y conquistando ese imperio babilónico. Poco tiempo después de haber recibido Daniel esta visión, el imperio persa tomó el poder. Darío el Medo empezó a reinar en Babilonia, como ya nosotros vimos en Daniel capítulo número 5. Daniel capítulo número 5, que termina diciendo el capítulo 5, versículos 30 y 31, la noche en la cual Belsasar vio aquella mano que escribía en la pared, donde se le decía, tu reino ha sido pesado, ha sido hallado falto y ha sido dado a los medos y a los persas. Y dice así, Daniel capítulo 5, versículos 30 y 31, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Vimos también cómo Daniel prosperó durante ese reinado. Dice Daniel capítulo número 6, versículo 1 al 3, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el reino no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Es decir, Daniel prosperó durante el reinado de Darío, pero también durante el reinado de Ciro, porque Daniel capítulo 6, versículo 28, dice así, Daniel 6, 28 dice, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Pero si leemos Daniel 10, 1, vamos a ver que Daniel estaba allí también. Daniel capítulo 10, versículo 1 dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Es decir, por supuesto, el reino babilónico cayó ante los medos y los persas. Este imperio no oprimió tanto a los judíos, ni destruyó tanto a Jerusalén como lo hicieron los otros imperios. Los monarcas persas permitieron el regreso a la santa ciudad y también de los judíos que regresaran a Jerusalén y reconstruyeran la ciudad y también el templo, como se registra en los libros de Esdras y Nehemías. Vamos a hablar un poquito acerca del imperio griego. Cuando Daniel está escribiendo esto, por supuesto, los griegos pues no tenían ningún impacto en el mundo. El imperio persa sobrevivió por aproximadamente 200 años y luego se derrumbó frente a la embestida del ejército de Alejandro el Grande o Alejandro Magno. El macho cabrío representa este imperio, este ejército. Su cuerno único se refiere a Alejandro Magno, quien conquistó todo el imperio persa en 11 años y terminó por el año 331 a.C. aproximadamente. Este cuerno se quebró, lo dice este pasaje de Daniel capítulo 8, nos habla de la muerte inesperada de Alejandro Magno a la edad de 33 años. Y dice también, nos habla de que los 4 cuernos que reemplazaron el cuerno roto, como también las 4 cabezas del leopardo de Daniel capítulo 7, versículo 6, significa que después de la muerte de Alejandro Magno, el imperio griego se dividió en 4, entre los 4 generales de Alejandro Magno, como fueron Casandro, Lisimaco, Seleuco y Ptolomeo.
Solo dos de estos reinos son importantes para el estudio de la historia de la Biblia, como es el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, que sería Siria, Babilonia, y el reino del sur, Egipto. Estas dinastías gobernaron por aproximadamente 250 años. Sus reinos eran griegos en gobierno, idioma y cultura. También quisiéramos hablar de Antíoco Epífanes, uno de esos reyes del norte que se describe en este pasaje de Daniel capítulo 8. Los reyes griegos que gobernaron Siria, Babilonia, la dinastía seleucida, muchas veces tomaban el nombre de Antíoco, el cuerno que llegó hasta las estrellas y profanó el templo judío, descrito aquí en Daniel capítulo 8, del versículo 9 al 12, fue Antíoco IV, que fue rey entre el año 175 y el año 164 antes de Cristo, y su capital fue Antioquía, Antioquía de Siria, porque en el estudio del libro de los Hechos vimos también en Asia Menor Antioquía de Pisidia, pero aquí se refiere a Antioquía de Siria. En la visión de Daniel encontramos 4 predicciones, 4 profecías acerca de este hombre, de Antíoco Epífanes. La primera, su éxito militar. Dice el versículo número 9, Daniel capítulo 8, versículo 9, dice: y de uno de ellos, de aquellos 4 cuernos que salieron al macho cabrío, cuando se quebró aquel cuerno principal, de uno de esos 4, dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Está hablando acerca de su éxito militar, de Antíoco Epífanes. Antíoco tuvo campañas militares exitosas contra Egipto en el sur, contra levantamientos al oriente en Canaán, la tierra gloriosa. Los gobernantes griegos de Egipto se llamaban Ptolomeos, y las batallas entre los Ptolomeos y los Seleucidas se peleaban muchas veces en territorio Israel, que es lo que viene quedando casi al centro de estos dos imperios. También entre las predicciones que la Biblia habla acerca de Antíoco Epífanes, nos habla acerca de su persecución. Versículo número 10 dice, hablando de ese cuerno, dice: y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Nos está hablando de su persecución. Echar por tierra las estrellas es la figura de la persecución del pueblo de Dios. En primer lugar, o el primer ataque de Antíoco Epífanes sobre Jerusalén, en esa ocasión murieron 80.000 judíos, y 40.000 judíos fueron vendidos como esclavos. En su segundo ataque, un sábado, murieron multitudes más y la ciudad fue quemada. También dentro de las predicciones que encontramos en este pasaje sobre Antíoco Epífanes, habla acerca de su blasfemia. Dice el versículo 11, la primera parte: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Habla de las blasfemias. Antíoco se exaltó contra Dios al atacar al pueblo de Dios y su templo. Además actuó como si él fuese Dios y escogió el nombre Epífanes, que significa manifestar. En griego significa aparición de un Dios, lo que es una blasfemia contra Dios. Se estaba autoproclamando ser Dios, Antíoco Epífanes. Pero también dentro de las predicciones de este hombre encontramos también sus profanaciones, porque dice el versículo 11, la parte final o la parte B, y el versículo 12 dice: y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario, es decir, el templo, fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Antíoco canceló los sacrificios en el templo, y profanó ese templo. El templo lo llamó templo de Júpiter. Colocó un ídolo en el altar para que adoraran un ídolo, y también ofreció cerdos como sacrificio en ese templo. Imagínense, para la mentalidad judía de esa época era una ofensa contra Dios. En Levíticos capítulo número 11, Levíticos capítulo número 11,
versículos 7 y 8, hablando acerca de animales limpios y animales inmundos, Dios dice lo siguiente sobre el cerdo. Levíticos capítulo número 11, versículo 7 y versículo 8. Recuerden que esto pertenece al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto. Y dice así el 7 y el 8. También el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuña hendida, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundo. Es decir, para un judío, en esa época, el cerdo era un animal inmundo. No debían ni tocar, e incluso su cuerpo muerto. Quedaba inmunda la persona si lo hacía. Y Antíoco Epífanes profanó tanto el templo que fue capaz de hacer un sacrificio de un cerdo en ese templo. Y de también colocar un ídolo, una imagen en el templo para que las personas adorasen esa imagen. Cuando sabemos que en Éxodo capítulo 20, que vienen los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20, versículo 4 dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Es decir, es una ofensa contra Dios cualquiera de estos actos. Todo esto fue una abominación para la religión judía y una ofensa a Dios. Esto hizo que el templo ya no se podía usar y estaba desolado hasta ser purificado y reconstruido. Es por eso que Daniel capítulo número 8, versículo 14, dice, Daniel 8:14, y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Está hablando de esas 2300 tardes, está hablando de los días que tardó el templo desde que fue profanado por Antíoco Epífanes hasta que fue reconsagrado a Dios por Judas Macabeos. Duró eso, 2300 tardes. Estas acciones dan el sentido a la expresión abominación desoladora usada por nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, versículo 15. En Mateo capítulo 24, versículo 15, Jesús usó esta expresión, hablando todavía del tiempo del fin. Dice Mateo capítulo 24, versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, volviendo a Daniel capítulo número 8, donde hemos visto todas estas predicciones acerca de Antíoco Epífanes, vamos a hablar también de un rey altivo que está hablando este pasaje en el versículo 23, Daniel capítulo 8, versículo 23 al 25, dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, mas no con mano humana. ¿De quién habla? ¿Quién es ese rey altivo de rostro? Antíoco Epífanes cumplió de manera asombrosa los versículos del 9 al 12, pero cuando Gabriel le explica a Daniel la visión, parece ser que habla no solamente de Antíoco, sino de un gobernante futuro, el anticristo. Gabriel le dice en el versículo 23: y al fin del reinado de todos estos reinos humanos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. El versículo sugiere algo de sus rasgos faciales que aterrorizarán a gente inocente. Además de que está involucrado en magia, ocultismo y misterios satánicos. Este rey, dice el versículo 25, la parte B, se levantará contra el príncipe de los príncipes, Jesucristo,
pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Como la piedra del capítulo número 2 de Nabucodonosor, aquella piedra que fue cortada de una cantera, pero no con mano humana, que vino y golpeó la imagen y desmenuzó todos esos materiales. Este príncipe o este último gobernador mundial será quebrantado, pero dice que no con mano humana. Vamos a ver dentro de un momento qué significa eso. Todos los estudiosos de la Biblia están de acuerdo en cuanto a la profecía del cuerno destructor, versículo 9 al 12, que tiene un doble cumplimiento. Uno, en Antíoco Epífanes, y también en el rey altivo de rostro, el anticristo. Tres cosas que nos llevan a pensar en eso y a sacar esa conclusión son las siguientes. Número uno, la mención de el tiempo del fin. El tiempo del fin, cuando los transgresores lleguen al colmo, el tiempo del fin. Versículo 17, Daniel 8:17, termina diciendo, porque la visión es para el tiempo del fin. Versículo 19, y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque es para el tiempo del fin. Versículo 23, la primera parte, y al fin del reinado de estos. Versículo 26, la última parte, porque es para muchos días. La mención también en segundo lugar de el príncipe de los príncipes, Jesucristo, el Señor y Salvador Jesucristo. También en tercer lugar la enseñanza de Jesús cuando estuvo en la tierra, que nos habló acerca de la desolación desoladora, que aún era para el tiempo futuro, en Mateo 24:15, que ya hemos leído, pero también argumenta un poco más en Daniel 9:27. Dice Daniel 9:27, y por otra semana, está hablando del tiempo de la tribulación, que eso es futuro, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones. Vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel capítulo 11, versículo 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitará el continuo sacrificio, y pondrá la abominación desoladora. Daniel capítulo número 12, versículo 11. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, 3 años y medio y 10 días. Es decir, que todo eso, hablando de esa desolación desoladora, nos hace pensar de que está hablando este pasaje de Daniel capítulo 8 no únicamente de Antíoco Epífanes, sino que se refiere a un reino futuro, se refiere al reinado del anticristo, el último gobernante mundial que existirá en este mundo. Todo esto nos dice que, como mismo hizo Antíoco Epífanes, el anticristo también profanará el templo de Dios, que ahora mismo no está construido, ahora mismo no existe, pero que existirá. Y este gobernante mundial profanará el templo y pondrá un ídolo en el altar. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 13. Miren cómo toda la Biblia es un complemento, como toda la Biblia tiene que ver en su conjunto. Cómo Dios proféticamente, la Biblia no se contradice. Dice así Apocalipsis capítulo número 13, los versículos 14 y 15. Apocalipsis 13, versículos 14 y 15 dice, hablando acerca del anticristo, dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Es decir, el anticristo también probablemente pondrá en el templo una imagen, cuya imagen tendrá cierto poder, o hará grandes señales para engañar a la gente, para que la gente adore una imagen, cuando eso es un pecado ante los ojos de Dios.
El Señor Jesús dijo que cuando todo esto esté comenzando, cuando todo esto esté sucediendo, estaremos viviendo la gran tribulación. Dice Mateo capítulo 24, Evangelio según San Mateo, capítulo número 24, los versículos del 15 al 21, dice así. Mateo 24, 15 al 21 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo, esto es futuro, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Jesús está diciendo que cuando todas esas cosas estén sucediendo, de la profanación del templo futuro, pues entonces estará dando inicio a la gran tribulación. Y después de esa gran tribulación, Mateo capítulo 24, versículos 29 y 30, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Se efectuará entonces, después de esa gran tribulación, la segunda venida de Cristo, donde dice la Biblia que todo ojo lo verá y que Cristo pondrá sus pies en el monte de los olivos. El rey futuro que profanará el templo y dará comienzo a la gran tribulación es el último gobernador, tanto del imperio romano como del imperio griego revivido, porque nos habla de aquella imagen, la cuarta bestia, que de esos 10 cuernos sale uno, entre ellos sale uno del rey del imperio romano. Pero también aquí nos está hablando acerca del imperio griego. Nos está hablando de aquellos 4 cuernos. De esos 4 cuernos, de uno de ellos saldrá un cuerno pequeñito, que será un líder mundial. Será el último de los gobernantes gentiles iniciados por Nabucodonosor. Miren lo que Jesús habló en Lucas capítulo 21, Evangelio según San Lucas capítulo número 21, versículo 24, perdón. Lucas 21, 24. Cuando Jesús está escribiendo esto, recuerden, el templo estaba reconstruido. Lo reconstruyó Zorobabel y luego lo amplió y lo embelleció Herodes el Grande. Dice ahora Lucas capítulo 21, versículo 24: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Todo eso se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando Roma destruyó el templo de Jerusalén e incendió la ciudad. Y dice: hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. En la actualidad todavía Israel sigue siendo hollada por los gentiles. Gran parte del territorio de Israel y también de Jerusalén sigue siendo parte de gentiles. No pertenece al pueblo de Israel, no pertenece a los israelitas, e incluso parte de lo que era el templo en aquel entonces, hoy en día, pertenece a los musulmanes, no pertenece al pueblo judío. Entonces, Israel, recuerden que dejó de existir como nación en el año 70, que los judíos fueron dispersados por el mundo, hasta que el 14 de mayo de 1948 Israel nuevamente vuelve a ser reconocida como un estado, como un país por las Naciones Unidas. El rey Nabucodonosor es figura, es tipo del último dictador que destruyó Jerusalén y el templo de Salomón. También lo fue Antíoco, que profanó el templo, el templo restaurado, y él también masacró a los judíos. Entonces así, el undécimo cuerno de Daniel capítulo número 7, versículo 24, y el rey altivo de rostro de Daniel capítulo 8, versículo 23, son la misma persona. También es descrito como el hijo de perdición. Lo leíamos el domingo pasado en segunda a los tesalonicenses. Miren qué bonito.
Segunda a los Tesalonicenses, capítulo número 2. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo del 3 al 9. Mira cómo habla de este dictador mundial, del anticristo, de este último gobierno que existirá en este mundo, y cómo realmente profanará las cosas santas, perseguirá al pueblo de Dios. Y dice así, segunda a los Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo 3 al 9, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Cristo en su segunda venida sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Es por eso que dice que no será quebrantado con mano humana. Es por eso que aquella roca no fue cortada de la cantera con mano humana. La muerte de del anticristo no es por medio del hombre, sino de Dios. Es una obra de Dios, dice el 8. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Es decir, que va a recibir poder de Satanás, del diablo. Es por eso también que dice en Daniel capítulo 8, versículo 24, la parte A dice: y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, porque va a recibir poder del diablo, no es con su fuerza propia. Hermanos, este anticristo también es descrita como la bestia, y podemos leerlo para terminar en Apocalipsis capítulo número 13, del 1 al 8. Apocalipsis capítulo número 13, versículo 1 al 8. Hablando acerca del anticristo y del diablo, y que el anticristo va a recibir poder del diablo, dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo número 13, del versículo 1 al versículo 8, dice Juan, y esto es futuro: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia, es el anticristo, y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Recuerden en el capítulo 7 de Daniel aquellos 4 imperios representados por estos animales también. Después dice: y el dragón, se refiere al diablo, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, como un milagro. Recuerden, Cristo murió y al tercer día resucitó. Él venció la muerte, y el diablo es un imitador. Es decir, para que la gente adore al diablo, para que la gente adore al anticristo, tiene que haber algunas señales de milagros, prodigios, para engañar a la gente, como dice Mateo 24, versículo 24. Por eso siempre hacemos tanto énfasis en que tengamos cuidado con los milagros, porque no todos son de Dios. Dice el versículo 4: y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, y para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, como también dice en el versículo 7 de aquel cuerno que se engrandeció y persiguió al pueblo de Dios y los venció, y que salió venciendo y para vencer, en el capítulo número 6 de Apocalipsis. Dice el 7: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos,
También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Este será el último eslabón de la cadena iniciada por Nabucodonosor. Conclusión. Hermanos, sorprendentemente, todas las profecías de Daniel, todas esas profecías que debían tener su cumplimiento hasta la fecha de hoy, todas esas profecías han tenido su cumplimiento al 100%. Entonces tengamos la convicción de todas esas profecías que aún faltan, tanto de Daniel como del resto de la Biblia, que faltan por cumplirse, estemos convencidos de que tendrán su cumplimiento al 100%. Entonces, la exhortación de esta mañana es a que estemos atentos a lo que Dios nos dice acerca del tiempo del fin. Como muchas veces usamos esta frase en el mundo, y que es una frase sabia, que dice: guerra avisada no mata soldados. Entonces Dios nos está advirtiendo, Dios nos está hablando proféticamente de acontecimientos que sucederán, y tengámoslo por seguro que eso va a acontecer tal y como la Biblia lo dice. Entonces que estemos preparados para encontrarnos con Dios, que estemos preparados para ese día.